Lo que Bukele dijo hizo temblar a Gustavo Petro en plena cumbre. En el mundo de las relaciones internacionales existen momentos que nadie olvida, instantes donde las máscaras caen y la verdad emerge sin filtros. Lo que parecía ser una cumbre más de la Alianza del Pacífico en Bogotá se transformó en el epicentro de un enfrentamiento que haría historia. Gustavo Petro, anfitrión del evento, pensaba que controlaría cada palabra, cada gesto, cada momento. Pero nunca imaginó que una sola intervención de Nayib Bukele lo dejaría completamente expuesto ante los ojos del mundo. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El Palacio de Nariño había sido preparado meticulosamente para recibir a los mandatarios más influyentes de la región. Los jardines lucían impecables, la seguridad era férrea y los protocolos se cumplían al pie de la letra. Era marzo de 2024 y Gustavo Petro tenía razones para sentirse confiado. Su discurso inaugural había sido bien recibido, hablando de integración progresista, justicia social y la necesidad de un cambio de paradigma en América Latina. El presidente colombiano había llegado al poder con la promesa de transformación total. Sus seguidores lo veían como el líder que Colombia necesitaba, alguien capaz de romper con décadas de políticas tradicionales. Sin embargo, sus críticos señalaban contradicciones preocupantes entre su discurso público y las acciones de su gobierno. La mañana del segundo día transcurría con normalidad. Los presidentes de Chile, Perú, México y El Salvador participaban en mesas de trabajo sobre comercio e integración. Las cámaras capturaban sonrisas protocolares y apretones de manos calculados. Todo parecía fluir según el libreto previsto. Nayib Bukele observaba desde su asiento con esa tranquilidad que lo caracterizaba. A sus 43 años, se había convertido en una figura controversial pero respetada. Sus políticas de seguridad en El Salvador habían generado debates intensos, pero los resultados eran innegables. El país que antes era considerado uno de los más peligrosos del mundo ahora registraba cifras históricamente bajas de criminalidad. El momento crucial llegó después del almuerzo. Petro había solicitado un espacio para abordar lo que él llamaba la amenaza del autoritarismo disfrazado de modernidad en nuestra región. Sus asesores, encabezados por su canciller Álvaro Leiva, habían preparado cuidadosamente el discurso. La estrategia era clara: posicionar a Colombia como bastión de la democracia real, diferenciándose de lo que consideraban gobiernos populistas. Cuando llegó su turno, Petro se acercó al podio con paso seguro. Su cabello canoso perfectamente peinado y su traje gris oscuro le daban un aire de estadista experimentado. Comenzó hablando de los peligros que enfrentaba la democracia latinoamericana, de cómo ciertos líderes utilizaban crisis sociales para concentrar poder y eliminar contrapesos institucionales. Estimados colegas, dijo con voz grave, hoy debemos ser valientes para señalar a quienes, bajo la excusa de la eficiencia, están desmantelando las libertades que tanto nos costó conquistar. Sus palabras tenían el peso de la experiencia, pero también una intención clara que todos comenzaron a percibir. El ambiente en el salón cambió imperceptiblemente. Los asistentes, que hasta ese momento seguían la exposición con cortés atención, comenzaron a intercambiar miradas. Las cámaras, dirigidas por profesionales experimentados, captaron la tensión creciente. En nuestro continente, continuó Petro, hemos visto emerger figuras que se presentan como salvadores, pero que en realidad representan el retroceso hacia formas autoritarias que creíamos superadas. Su tono se volvió más incisivo, más personal. No podemos permitir que el miedo sea utilizado como justificación para desmantelar la democracia. Entonces llegó el momento que cambiaría toda la dinámica del evento. Petro se inclinó ligeramente hacia el micrófono y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, lanzó su dardo envenenado: Nayib Bukele representa todo lo que está mal en nuestra región. Un joven que confunde popularidad con legitimidad, que cree que los resultados justifican cualquier medio. Su modelo no es progreso, es regresión autoritaria con marketing digital. El silencio que siguió fue ensordecedor. No era el silencio normal de una pausa reflexiva, sino algo mucho más denso y cargado de significado. Los ojos de todos los presentes se dirigieron instintivamente hacia el presidente salvadoreño. Bukele no se movió. No cambió su expresión, no cruzó los brazos defensivamente, no mostró ningún signo de irritación o sorpresa.
Simplemente mantuvo esa serenidad que lo caracterizaba, como si hubiera estado esperando precisamente ese momento. Sus ojos oscuros se mantuvieron fijos en Petro, pero sin hostilidad, más bien con una especie de curiosidad analítica. Los minutos siguientes fueron eternos. Petro continuó su exposición, pero ya había perdido el control de la narrativa. Su ataque directo había transformado lo que debía ser un discurso de principios en una agresión personal. Los demás mandatarios procesaban lo ocurrido con visible incomodidad. El presidente de Chile, Gabriel Boric, intercambió una mirada significativa con su homólogo peruano. El canciller mexicano tomó notas rápidamente. Los periodistas presentes entendieron que estaban presenciando algo extraordinario y se prepararon para lo que vendría después. Cuando finalmente Petro concluyó su intervención y regresó a su asiento, el protocolo indicaba un receso de 15 minutos. Pero nadie se movió. Todos sabían que la verdadera historia estaba por comenzar. El moderador, un experimentado diplomático colombiano llamado Ricardo Galán, consultó discretamente con los organizadores. Las reglas de la cumbre permitían réplicas cuando un mandatario era mencionado directamente. Bukele tenía derecho a responder. Presidente Bukele, anunció Galán con voz firme pero claramente nerviosa, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? La pregunta flotó en el aire como una invitación al combate. Todos los ojos se dirigieron nuevamente hacia el mandatario salvadoreño. Este se levantó lentamente, ajustó su corbata azul marino con un gesto casi casual y caminó hacia el podio. Su caminar era pausado, sin prisa pero sin vacilación. No miraba a Petro, no buscaba confrontación visual. Simplemente avanzaba con la confianza de quien sabe exactamente lo que va a decir y por qué va a decirlo. Al llegar al micrófono, Bukele se tomó un momento para observar a la audiencia. Su mirada recorrió lentamente el salón, deteniéndose por un segundo en cada delegación. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz era clara, pausada, casi conversacional. Presidente Petro, comenzó, y en esas dos palabras había un peso que hizo que todos se irguieran en sus asientos. Es interesante escuchar hablar de democracia a quien ha intentado desmantelar las instituciones de su propio país desde el primer día en el poder. El impacto fue inmediato. Petro, que hasta ese momento mantenía una expresión de aparente serenidad, endureció visiblemente su rostro. Sus asesores se inclinaron hacia él, susurrando urgentemente. Bukele continuó con la misma tranquilidad. Usted habla de autoritarismo, pero ha intentado cambiar magistrados, ha atacado sistemáticamente a la prensa independiente y ha utilizado su posición para perseguir políticamente a sus opositores. La diferencia entre usted y yo es simple. Yo fui elegido para transformar mi país, usted fue elegido para destruir el suyo. Las palabras caían como martillazos precisos. No había gritos, no había gestos teatrales, solo una exposición metódica de hechos que todos conocían pero que nadie se había atrevido a verbalizar en un foro de esta magnitud. En El Salvador, prosiguió Bukele, cuando alguien disiente conmigo, puede hacerlo libremente. Puede criticarme en cualquier medio, puede manifestarse en las calles, puede organizarse políticamente. En Colombia, bajo su mandato, hemos visto cómo sindicalistas, líderes sociales y periodistas enfrentan amenazas constantes. Usted me llama autoritario, pero invite al mundo a comparar nuestros respectivos récords en derechos humanos. El golpe fue devastador. Petro intentó mantener la compostura, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Sus manos, antes relajadas sobre la mesa, ahora estaban tensas. Su respiración se había acelerado ligeramente. Bukele, consciente del impacto de sus palabras, decidió ir más profundo, pero permítame hablarle no solo como presidente, sino como latinoamericano. Durante décadas, nuestra región ha sido víctima de líderes que prometen cambio pero solo ofrecen más de lo mismo. Políticos que llegan al poder hablando de transformación pero que terminan perpetuando los vicios que decían combatir. El salón estaba en silencio absoluto. Incluso los técnicos de sonido y cámaras habían detenido sus movimientos para no perderse ni una palabra. Usted representa exactamente eso, continuó el presidente salvadoreño. Llegó prometiendo paz y ha presidido uno de los periodos más violentos de la historia reciente de Colombia. Prometió combatir la corrupción y su gobierno está siendo investigado por múltiples escándalos. Prometió diálogo y lo único que ha generado es polarización y división.
Petro no pudo contenerse más. Intentó interrumpir, esas son afirmaciones. Pero Bukele levantó suavemente su mano, un gesto que no era agresivo sino más bien profesional. Presidente, usted tuvo su tiempo para hablar sin interrupciones. Le solicito el mismo respeto. La firmeza de esa frase, dicha sin alzar la voz pero con autoridad incuestionable, terminó de cambiar la dinámica del enfrentamiento. Petro se hundió ligeramente en su asiento, visiblemente afectado. Los resultados hablan por sí solos, continuó Bukele. En 3 años, El Salvador pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo a tener una de las tasas de criminalidad más bajas del continente. Pasamos de ser un país expulsor de migrantes a ser un destino turístico. Nuestros jóvenes ya no sueñan con huir, sueñan con construir. Esos no son trucos de marketing digital, presidente Petro. Esos son resultados tangibles que cambian vidas reales. El contraste era brutal. Cada logro mencionado por Bukele parecía un espejo invertido de los problemas que enfrentaba Colombia bajo el mandato de Petro. Y si hablamos de legitimidad democrática, agregó Bukele con una sonrisa apenas perceptible, mis niveles de aprobación superan el 85%. Los suyos, según las últimas encuestas que conozco, están por debajo del 30%. ¿Quién de los dos está más desconectado de su pueblo? Ese dato, verificable y público, resonó como un campanazo. Los asistentes no pudieron evitar intercambiar miradas de asombro. Petro se removió incómodo en su asiento. Pero Bukele no había terminado. Su tono se volvió más reflexivo, más profundo. Mire, presidente, entiendo que mi éxito lo incomode. Entiendo que el hecho de que un país pequeño como El Salvador esté dando lecciones de transformación efectiva pueda resultar molesto para quienes manejan países con recursos infinitamente superiores pero con resultados infinitamente menores. La crueldad intelectual de esa observación fue evidente para todos. Bukele no solo estaba defendiéndose, estaba exponiendo la mediocridad del liderazgo de Petro de una manera que resultaba imposible de refutar. Pero permítame ofrecerle un consejo. Continuó con tono casi paternal. En lugar de atacar a quienes sí estamos transformando nuestros países, ¿por qué no se enfoca en resolver los problemas de Colombia? Sus ciudadanos se lo agradecerían. El salón había pasado del silencio respetuoso a una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Petro parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Sus asesores lo rodearon, susurrando urgentemente. Bukele se acercó al final de su intervención. Termino con una reflexión que espero todos puedan llevar a sus países. El verdadero autoritarismo no está en quien toma decisiones firmes para resolver problemas reales. El verdadero autoritarismo está en quien utiliza las instituciones democráticas para mantener un sistema que no funciona, que perpetúa la corrupción, la violencia y la mediocridad. Hizo una pausa, su mirada recorrió nuevamente el salón y se detuvo finalmente en Petro. Presidente, usted no me teme a mí. Usted le teme a lo que represento, la posibilidad de que el cambio real existe, de que la transformación efectiva es posible, de que los pueblos de América Latina no tienen que resignarse a líderes mediocres que solo saben hablar pero no actuar. El impacto de esas palabras fue sísmico. Varios asistentes contuvieron la respiración. Las cámaras captaron el momento exacto en que Petro cerró los ojos, como tratando de procesar el golpe devastador que acababa de recibir. Y por eso, concluyó Bukele, su ataque hacia mí no es político. Es personal. Es el miedo de quien sabe que su tiempo se acaba, de quien entiende que su modelo fracasó y de quien ve en otros líderes el éxito que él nunca pudo alcanzar. El silencio que siguió fue absoluto. Bukele se retiró del podio con la misma tranquilidad con la que había llegado. No buscó aplausos, no hizo gestos triunfales, simplemente regresó a su asiento como quien acaba de terminar una conversación normal. Petro permanecía inmóvil, su rostro pálido, sus manos temblorosas. Por primera vez en su carrera política, había sido completamente desarmado en público. No tenía respuesta, no tenía contraataque, no tenía defensa. El resto de la cumbre transcurrió en una atmósfera extraña. Los protocolos se cumplieron, las declaraciones finales se leyeron, las fotografías oficiales se tomaron. Pero todos sabían que lo realmente importante ya había ocurrido. En las horas siguientes, el video del enfrentamiento se volvió viral. Millones de reproducciones, miles de comentarios,
análisis en todos los medios del continente. Los hashtags Bukele versus Petro y Cumbre Bogotá dominaron las redes sociales durante días. Los analistas políticos coincidían, habían presenciado un momento histórico. No solo por la confrontación en sí, sino por la manera en que se había desarrollado. Bukele había demostrado que era posible defender posiciones firmes sin perder la elegancia, que se podía atacar sin caer en la vulgaridad y que la verdad, dicha con serenidad, tenía un poder devastador. Petro, por su parte, nunca se recuperó completamente de ese golpe. Sus índices de aprobación, ya bajos, continuaron cayendo. Sus aliados comenzaron a distanciarse discretamente. Su liderazgo regional, que había intentado construir con esa cumbre, quedó completamente deslegitimado. Meses después, cuando los historiadores analizaran ese periodo, identificarían ese momento como el punto de quiebre en el liderazgo progresista latinoamericano. El día en que quedó demostrado que no bastaba con tener las ideas correctas, si no se tenía la capacidad de ejecutarlas efectivamente. Bukele, mientras tanto, consolidó su posición como una de las voces más influyentes de la región. Su estilo directo pero elegante, su capacidad para defender sus posiciones con hechos concretos y su habilidad para desmontar argumentos falaces lo convirtieron en referencia obligada para cualquier discusión sobre liderazgo efectivo en América Latina. La historia de esa cumbre se convirtió en caso de estudio en universidades, en ejemplo de comunicación política efectiva y en recordatorio de que, en la arena política internacional, la preparación, la coherencia y la serenidad siempre vencen a la demagogia y la improvisación. El enfrentamiento entre Bukele y Petro no fue solo un cruce de palabras entre dos presidentes. Fue la demostración pública de dos modelos completamente diferentes de ejercer el poder, uno basado en resultados concretos y liderazgo efectivo, otro sustentado en retórica hueca y promesas incumplidas. Y cuando el polvo se asentó, quedó claro quién representaba el futuro de América Latina y quién pertenecía a un pasado que ya no servía para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Esa tarde en Bogotá no solo tembló Gustavo Petro. Tembló todo un modelo de hacer política que durante décadas había dominado la región. Y en su lugar emergió una nueva forma de liderazgo, más directa, más efectiva y más comprometida con resultados reales que con discursos vacíos. La transformación de América Latina había encontrado su voz. Y esa voz tenía nombre y apellido, Nayib Bukele. ¿Crees que este tipo de liderazgo directo es lo que necesita América Latina para salir adelante? ¿O piensas que la diplomacia tradicional sigue siendo más efectiva? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué opinas sobre este enfrentamiento histórico. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.